Sí, gracias por esta reunión. Y voy a empezar explicando un poquitito los antecedentes, diríamos, ¿verdad? El tema de las organizaciones de la sociedad civil es un tema que de hace más de 20 años se viene discutiendo, se viene viendo de qué manera se puede funcionar de una manera formalizada, pero a la vez también con la suficiente libertad para cumplir su rol, su misión como organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Hemos tenido varios intentos de leyes que controlan a las ONG, más bien que facilitan su trabajo, diríamos, ¿verdad? Entonces, el año pasado justamente se creó, se propuso una ley de supervisión de las ONGs, que lo que decía era de que esta institución tenía la capacidad de controlar, inclusive de intervenir a la ONG y manejar los recursos propios de la ONG. Entonces, este tipo de situación viene sucediendo ya hace mucho tiempo, como te digo, ¿verdad? Nosotros hemos ido trabajando con los distintos administraciones, incorporando, diríamos, las organizaciones de la sociedad civil como una organización pública que cumpla todas las leyes. Y la mayoría de las organizaciones cumplen todas esas leyes, diríamos, pagamos impuestos, estamos inscritos en la CEPRELAT, estamos inscritos en todos los, o sea, cumplimos todas las normas legales, ¿verdad? Pero hay algunas organizaciones, sobre todo las organizaciones de base, organizaciones comunitarias de base, que son débiles y que les cuesta la parte de formalización. Entonces, estamos trabajando también en ver de qué manera podemos apoyar a esas organizaciones para que se formalicen y sobre todo para que tengan la libertad de ejecutar las misiones. Muchas de ellas son comisiones vecinales, muchas de ellas son comisiones de ayuda mutua, diríamos, ¿verdad? Las mismas los mismos consejos de salud tienen su personería jurídica, también son instituciones que trabajan en el tema de apoyo a la salud pública local. Bueno, todo esto son un poco antecedentes, diríamos, ¿verdad? El año pasado, cuando aparece esta ley de control de la ONG, que tiene que ver con una, como esta superintendencia o una especie de nombrado por el Poder Ejecutivo y que rija el funcionamiento de las ONGs, apareció el tema de Gafi, diríamos, ¿verdad? Entonces nosotros nos involucramos en enterarnos en qué es el tema Gafi y de qué manera esta situación puede, por un lado, pueda satisfacer el Gafi en el sentido de que pueda ser, que no sea un obstáculo para la aprobación de Gafi, pero por otro lado también que sea un espacio de iniciar unas discusiones para formalizar mejor el funcionamiento de las ONGs, ¿verdad? En este momento están habiendo muchos ataques de ciertos sectores políticos y de ciertos sectores empresariales hacia las ONGs, diríamos, ¿verdad? Y no discutimos que hay ONGs que son bastante difíciles, algunas que tienen, son de bolsillo, como también existen empresas que son de bolsillo, etcétera, ¿verdad? Y estamos de acuerdo que tendría que haber unas normas de formalización de las ONG, ¿verdad? Y yo creo que lo estamos cumpliendo. Tenemos por lo menos ocho actividades ligadas a la formalización que la mayoría de las ONG podemos cumplir. Muchas de ellas realmente no pueden cumplir porque son organizaciones de 5 o 6 miembros, no tienen recursos, normalmente los recursos que reciben son de polladas o de recolectores, de colecciones de la comunidad, etcétera, etcétera. Y nos pareció que la propuesta de Gafi también es interesante en el sentido de que dice claramente de que las normas, y en este caso las normas del funcionamiento de las organizaciones, no tiene que bloquear su misión. O sea, tiene que ser un modelo de gestión, pero un modelo de control, en todo caso, de seguridad, que no inhiba
el funcionamiento de estas organizaciones, diríamos. Y esa es un poco nuestra preocupación. Nuestra preocupación es de que podamos tener una hoja de ruta donde podamos ir aclarando los puntos y donde podemos asegurar que las organizaciones tengan la transparencia requerida, pero por otro lado también que no sean bloqueadas o no sean bloqueadas en su misión, diríamos. Sabemos que hay campañas de desacreditación de las ONGs y lo vemos permanentemente desde algunos sectores políticos, pero creemos también de que las organizaciones, como dice muy bien Gafi, las organizaciones de la sociedad civil son un elemento esencial para la economía de un país, para el desarrollo económico y social de un país, ¿verdad? No son organizaciones que buscan sustituir al Estado, sino de acompañar al Estado, de trabajar con el Estado en los espacios donde el Estado necesita ayuda y necesita apoyo, ¿verdad? Entonces, eso un poco te quería poner antecedente por qué toda esta discusión. Voy a dejarle a Marité Rasmussen que te explica un poco las reuniones que tuvimos y las preguntas que tenemos para aclarar con ustedes. Marité. Buenos días, señor ministro, y a todo el equipo. Buenos días, amigos todos. Bueno, un poco, señor ministro, preocupados por todo lo que ya manifestó Agustín, ¿verdad? Todas las que estamos acá presentes somos organizaciones sin fines de lucro que realmente trabajamos en pos de una misión, que naturalmente siempre hablamos de que somos prácticamente una asociación pública-privada porque nos complementamos con el Estado, o sea, cumplimos de esa manera nuestra misión. Y esta reglamentación y la ley que la precede realmente generó muchísima preocupación, específicamente en nuestro caso, por ejemplo, el de NIDE, tenemos 3 personas que se ocupan de la parte administrativa. O sea, así como está la reglamentación, prácticamente es inviable su cumplimiento. A mí lo que me gustaría es que nuestra representante en este caso, ¿verdad?, que es la abogada Elizabeth Portillo, le haga una presentación de las preocupaciones que son comunes a muchísimas de las organizaciones y que se centra principalmente en la categorización de las mismas, atendiendo varias situaciones, porque creemos que así como están las cosas, que es espectacular, sí o sí tiene que ser aprobado el país, ¿verdad?, sus normas antilavado por la Gafilap, porque indiscutablemente es un camino que no tiene retorno. Pero le doy la palabra a la doctora Elizabeth Portillo para que ella puntual y textualmente ilustre sobre las preocupaciones y la posibilidad de crear una mesa de trabajo que pueda, digamos, conciliar con su equipo, presentar nosotros un proyecto consensuado para alivianar un poco el trabajo de la Secretaría. Así que muchas gracias, le doy la palabra a la doctora Elizabeth. Muy buenos días, muchas gracias Marité. Buenos días, ministro. Un gusto saludarte una vez más al equipo de trabajo de CEPRELAT y agradecida en primera instancia a la gente del DENIDE por considerarme para apoyar un poco este proyecto justamente de poder establecer un marco de trabajo a los efectos de que las medidas realmente en el ámbito de cumplimiento antilavado para el sector OSL realmente pueda ser efectiva y logre el cometido que tanto el regulador como el sector persigue, ¿verdad? Hicimos un trabajo de analizar un poco en primera instancia los datos disponibles en la página de CEPRELAT relacionados al registro de los sujetos obligados en el sector OSL, y me gustaría compartir brevemente con ustedes el documento que justamente resulta de esa tarea y que, como bien lo dijo la señora Marité, pudiéramos establecer unos lineamientos de trabajo para poder segmentar, categorizar a las OSLs, sobre todo para poder determinar qué tipo de cumplimiento, qué tipo de obligaciones le pueden ser exigibles en cada tramo, ¿verdad? Somos conscientes de que no podemos dejar de cumplir, pero
Evidentemente, en base a este documento que les comparto en pantalla en este momento, podrán ver que la diversidad de OSLs es bastante importante y la realidad de ellas también son significativas y el peso del cumplimiento de las normas antilavado a rajatablas para cada una es, como bien lo decía ella, en muchos aspectos prácticamente de cumplimiento imposible, atendiendo la capacidad financiera, atendiendo la estructura operativa que puedan tener, el tipo de donantes, los fines que persiguen estas organizaciones. Bueno, en primera instancia, como les hicimos un breve extracto de todos los tipos de OSLs que están, no están todas porque hicimos muy rápidamente, porque entendemos que hay más de 4.000 organizaciones que están registradas en lo que sería el segmento OSL. También entendemos que eso implica un trabajo bastante significativo por parte de CEPRELAT en cuanto al control de todas las obligaciones que tiene que cumplir este sector. Obviamente, y haciendo así muy rápidamente, estamos hablando de las fundaciones, de las asociaciones en su diversidad, círculos, clubes de aficiones deportivas o de colectividades extranjeras. Estamos hablando inclusive de cooperadoras escolares, que fue justamente una cuestión que estuvimos conversando al margen de este resultado. Por ejemplo, aquellas cooperadoras que te cobran un 10.000 guaraníes mensuales por alumno para el sostenimiento de determinados gastos dentro de una entidad educativa. Y bueno, pensar que todas ellas tienen que tener oficial de cumplimiento, auditor interno, auditor externo, entonces nos hizo un poco pensar en la necesidad de poder segmentar esto. Y posteriormente hablamos justamente de los instrumentos financieros que sirven para las aportaciones, como lo que es justamente el tema de efectivo, cheques, débitos en cuentas de ahorro, débitos en cuentas corrientes, débitos en tarjetas de crédito, transferencias ya sea bancarias a nivel nacional o internacional, y también todo lo relacionado a los tipos de aportantes que puedan tener estas organizaciones y obviamente el origen de los fondos, el concepto de estos fondos, ¿verdad? Que en muchos casos son para financiación de proyectos puntuales. Estos están enmarcados en la firma de convenios, están pactados en base a presupuestos que muchas veces no se puede modificar. Viene una cantidad... Señor. Sí, ¿qué tal, Elizabeth? Sí. Conocer un poco ya esta descripción que vos estás haciendo, ¿verdad? Con todo lo que ello implica. Y está también acá, bueno, de nuestro equipo de trabajo, la doctora Diana Benítez, que ya estuvo participando con ustedes. Podríamos, para hacerlo más dinámico y una atención al tiempo, tenemos a las 11:45 otra conexión. Entonces, queríamos saber, ir a las preguntas puntuales para que nosotros podamos de alguna manera adecuar las inquietudes de ustedes. Sí, la propuesta es justamente poder hacer una matriz, un filtro de todas las que hoy en día están registradas, ¿verdad? Y determinar en qué casos debieran de cumplir qué obligación, ministro, ¿verdad? Como le decía, de repente una cooperadora escolar, o exigirle que tenga un oficial de cumplimiento, un auditor interno, un auditor externo, nos parece, ¿verdad?, que se tendría que reevaluar ese tipo de figuras. O de lo contrario, tenemos casos de entidades que reciben fondos de una sola donante en base a un convenio de un organismo multilateral. Todo se hace a través de transferencia de fondos y vienen para financiar, como por ejemplo el tema de proyectos puntuales. ¿Qué nivel de riesgo pudiera haber ahí? Entonces es básicamente poder trabajar el equipo técnico de CEPRELAT con los representantes del sector y determinar justamente qué indicadores tomar para segmentar y determinar qué tipo de obligaciones deberían de cumplir. Va a comenzar el doctor Diego Marcel entonces a explicar en relación a lo que plantea Elizabeth. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sobre el punto más quiero partir de una premisa esencial antes de sentarnos a discutir cualquier punto de fondo, porque son cuestiones de fondo las que están planteando, ¿verdad? Primero, que la resolución 453 del año 2011 tiene ya 10 años y en ese entendimiento
los lineamientos de la resolución 453 ya deberían tenerlo todo bastante asimilado, ¿verdad? Porque no es una iniciativa de esta administración, sino es una resolución que tiene 10 años de vigencia, ¿verdad? Siguiendo también esa premisa, nosotros conocemos muy bien lo que pide la metodología de Gafi y el enfoque que tiene Gafi con respecto a las entidades sin fines de lucro, pero en Paraguay la particularidad es que las entidades sin fines de lucro son sujetos obligados, o sea, le ha dado otra vez una connotación adicional distinta a lo que pide la recomendación 8. Entonces, sentarse a hablar solo con la metodología no es completo porque tiene el elemento adicional que es ser sujeto obligado, que eso implica responsabilidades adicionales que pone la metodología para sujetos obligados. Con esa aclaración y partiendo de esas premisas, yo creo que la discusión no es tan simple como para agotarlo de una sola vez, y menos cuando nosotros todavía no iniciamos el proceso de actualización de, en particular, entidades sin fines de lucro en general. Nosotros les comento nada más que estamos trabajando, ya compartimos un reglamento para las entidades sin fines de lucro que son partidos políticos, que sí tienen un reglamento nuevo, y estamos trabajando en entidades sin fines de lucro, asociaciones deportivas profesionales, o sea, clubes de fútbol, y la idea es ir desglosando, pero no con el apuro que quizás ustedes pretenden, porque tenemos otras prioridades hoy de cara a marzo, que es la in situ, ¿verdad? Porque tenemos también que sacar proveedores de activos virtuales, también tenemos que sacar otras profesiones independientes, que son actividades profesiones no financieras designadas, que también tienen que tener un reglamento. O sea, hay mucho en el medio, y me parece que luego tenemos una cuestión más práctica, que me encantaría saber cuál fue el disparador que hace que ahora se den cuenta que no pueden cumplir ciertas cosas que ya están vigentes desde el año 2011, ¿verdad? Sin entrar mucho en detalle, más bien una cuestión general, ¿verdad? Porque no es algo nuevo, no es algo que nosotros hayamos emitido, sino es algo que en teoría tiene muchos años, ¿verdad? Puedo aportar un poco ahí. Podemos comparar con el tema de las pequeñas empresas, diríamos, ¿verdad? Es decir, hay empresas pequeñas que no tienen la capacidad financiera, la capacidad de recursos como para formalizarse, ¿verdad? Y la formalización implica nuevamente un gasto importante, ¿verdad? Entonces, lo mismo está pasando con las organizaciones de la sociedad civil. La mayoría de las organizaciones que tienen la capacidad de cumplir todas las normas, la están cumpliendo, diríamos, ¿verdad? Lo que nos preocupa son aquellas organizaciones más de base, organizaciones más comunitarias, diríamos, ¿verdad? Que no tienen la suficiente estructura como para formalizarse, diríamos, ¿verdad? Entonces, eso es un poco la discusión que estábamos queriendo plantear, diríamos, ¿verdad? Estamos de acuerdo que tendríamos que formar una comisión, porque también está el Ministerio de Hacienda, que tiene mucho que ver también con esta temática, diríamos, ¿verdad? Pero yo creo que las organizaciones que han podido, el CIR, por ejemplo, la fundación, creo que de otras organizaciones, no quiero mencionar algunas para no olvidarme, están cumpliendo están cumpliendo con todas las normas y están funcionando normalmente, ¿verdad? Lo que pasa es que hay un sector, como digo, que todavía no tiene esa capacidad, diríamos, ¿verdad? Y nuestra preocupación es que bajo esta iniciativa de CEPRELAB o de Gafi, en todo caso, se pueda estar bloqueando su capacidad de cumplir su misión social, diríamos. Entonces, estoy de acuerdo que no vamos a poder resolver esto inmediatamente. Creo que tendríamos que por lo menos ver la parte de Gafi, que es en marzo, o sea, porque ahí también se va a evaluar este componente, ¿verdad? Y formar una comisión y llegar dentro de 15 días a una propuesta de solución y, y a partir de ahí ver qué podemos hacer, diríamos, ¿verdad? Justamente esa era la idea, señor ministro y señor Marcet. Esa era la idea, de presentar una propuesta de recategorización de las organizaciones sin fines de lucro, así como manifestó Agustín, porque estamos de diferentes tamaños y con diferentes presupuestos y con diferente capacidad administrativa, ¿verdad? Viendo el punto, Marité, creo que esto tiene que ver también con una charla que habíamos tenido, creo que hace un mes aproximadamente en Dende, donde estuvimos con el doctor Marcet acá compartiendo un poco con ustedes, y habíamos hablado de la posibilidad de hacer una clasificación, obviamente, de todas las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad?
Entonces, en ese contexto, creo que es interesante el de tener una propuesta por parte de ustedes que nosotros podamos mirar y con más tiempo también para elaborar otras ideas y otros aportes que puedan surgir de eso. Espectacular, y esa es justamente nuestra propuesta concreta, presentarles a ustedes de manera que puedan analizar nuestra propuesta, ¿verdad? Con esa recategorización en base a diferentes parámetros. O sea, me parece genial y armaríamos nosotros así un grupo de trabajo, presentamos una propuesta concreta y ustedes evalúan para seguir adelante. Incluso, ministro, nosotros tenemos herramientas de medición de funcionamiento de las ONG, ¿verdad? Se llama CEDO, que desarrollamos hace varios años y que sirve para calificar y clasificar a las organizaciones, ¿verdad? Donde hablamos justamente de organizaciones en proceso de desarrollo, ¿verdad? Emergentes que necesitan un tipo de asistencia para poder normalizarse o formalizarse, ¿verdad? Y están las otras, las que ya tienen, que están cumpliendo todos los requisitos, diríamos, que la parte normativa exige, ¿verdad? Entonces, si podemos lograr con ustedes y algunos miembros de nuestro equipo definir un poco esas normas y lograr para dentro de un tiempo tener una propuesta concreta que podamos y que nos sirva de hoja de ruta también para ir haciendo las correcciones necesarias en lo que va del año, pero sin limitar la misión de las organizaciones, que es lo que nos preocupa y que también preocupa a Gafi, ¿verdad? Gafi también propone que las normas que se crean no sean, no estén inhibiendo su función. Me parece que el Gafi, por lo que yo he visto mucho, el trabajo con las organizaciones civiles es preocupado por el tema de guerrilla, diríamos, ¿verdad? Y nosotros sentimos que eso es menos grave que el tema del lavado de dinero. El lavado de dinero me parece que es un riesgo mayor en algunas organizaciones, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas quisiéramos aclarar con un equipo que trabajemos juntos. El CIR tiene una plataforma de reforma del Estado donde estamos trabajando ya desde hace 6 meses en temas de seguridad social, de temas económicos, están todos los exministros de Hacienda sobre el tema del control de gastos, etcétera, otros de empleo, etcétera. Podríamos crear dentro de esa plataforma un equipo de trabajo y a partir de eso sacar una propuesta de reestructuración, si hace falta, o de formalización de las organizaciones y sobre todo los mecanismos que pueden poner para lograr esa formalización. Perdón, la señora Gabriela Cerrati está alzando la mano hace un rato y quiere hablar. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Diego Merced? Gabriela te saluda. ¿Cómo andás? Solo para aportar, va a ser corto, aportar ciertas cosas. Sería muy beneficioso también copiar ciertos requisitos o requerimientos que se hicieron en otras resoluciones que ayudaron a tomar en cuenta ese tema de la estructura. Por ejemplo, el hecho de que las inmobiliarias ya no tienen auditor interno y tienen sí un reporte de control interno que lo puede hacer el propio oficial de cumplimiento. Entonces, agregar también aquellos beneficios que hemos visto en otras resoluciones. Otro aspecto que también tenemos que considerar y nos gustaría que analicen es la legislación extranjera, ya que muchas OSLs reciben dinero del exterior y ellos ya tienen ciertos requerimientos que a veces son menores a los que nosotros queremos incluir, y eso hace que la persona del extranjero, un americano o alguien de la comunidad europea, no entienda muy bien por qué se solicita más de lo que ellos tienen en su propia legislación, considerando que para ellos el derecho a la intimidad es muy importante, ¿verdad? Y el otro tema que quería comentarles, a ver si también podemos, es el de las actividades propias. Estamos hablando de un enfoque basado en riesgo, entonces considerar, por ejemplo, el tema de las universidades, de los colegios, en donde también reciben fondos propios de su actividad,
que esos no estén incluidos, que solamente lo que sea donación esté dentro de la resolución. Era agregar estos puntos. Y yo quiero aprovechar para, me hizo acordar algo, Gabriela. Otro problema que tenemos es que si las normas son demasiado rígidas, las agencias de cooperación prefieren no aportar, diríamos, ¿verdad? Y eso va a significar muchos recursos financieros que entran a través de las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Yo hablé con gente de USAID, con gente de otras organizaciones que dicen de que si las normas se vuelven un problema, entonces también van a tener que suspender el apoyo a las organizaciones. Así que ese es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Perdón, pero a modo de comentario nomás, pero el primer filtro ya para el ingreso del dinero del exterior son los bancos. Que los bancos son extremadamente cautelosos y, por supuesto, cuando se reciben fondos, así como dice Agustín, solicitan naturalmente la presentación del contrato, los fines del proyecto, la necesidad de auditoría, o sea, hay un montón de controles que sí o sí se hacen al ingreso de los fondos. Aparte, si nosotros, por ejemplo, presentáramos o mensual o trimestralmente los reportes correspondientes con el RUC de los donantes, cuando hablamos de donantes nacionales, ¿verdad? Se cruza la información con la SED y ya tienen prácticamente toda la información en blanco. Digamos que yo veo que es como una duplicidad del trabajo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Yo soy Juan Francisco Fernández, soy director general de Supervisión y Regulaciones. Yo soy el supervisor natural del sector de organizaciones sin fines de lucro. Desde luego ya celebramos la apertura como para trabajar juntos, recibir las propuestas. Estamos abiertos, siempre fue el espíritu de esta secretaría ese. Ahora sí, miro con cierta preocupación. Yo no sé si ustedes aglomeran varias organizaciones sin fines de lucro, ustedes son una suerte de gremio que aglomera cuántas organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué digo esto? Porque en los procesos de supervisión que encabezamos este año a las organizaciones sin fines de lucro, vemos con mucha preocupación el grado de implementación de la resolución 453, que es del año 2011. Y realmente nosotros estamos viendo un grado de desconocimiento bastante importante para las organizaciones sin fines de lucro en una resolución que tiene vigencia de hace demasiados años. ¿Qué tenemos nosotros como supervisores que hacer en estos casos? Uno, tenemos que hacer un proceso de socialización muy grande para el entendimiento general de las normativas antilavado. Y otro, como tenemos una normativa vigente, hasta cierto punto se puede ser flexible con el grado de implementación, pero tenemos una reglamentación vigente que en caso de incumplimiento reiterativo vamos a tener que tomar otras medidas. Entonces, en este sentido, sí nos gustaría trabajar con ustedes. Me parece muy interesante que ustedes puedan, a través del gremio de ustedes o del conglomerado de OCFL, poder un poco trabajar en estos nuevos lineamientos, tener esta propuesta de ustedes, recibirlas, trabajarla y posteriormente sí que nos ayuden en este proceso de socialización, porque vemos con mucha preocupación este grado de conocimiento casi general de las organizaciones sin fines de lucro respecto al cumplimiento de lo que es los reglamentos antilavado. Nosotros estamos casi de acuerdo en la mayoría de las cuestiones que hasta ahora se reglamentaban para el funcionamiento de las ONG, ¿verdad? Lo que nos preocupa son algunas de ellas que son más inhibidoras de la actividad de las organizaciones. También en esta categorización tendríamos que separar un poco los diferentes subsectores de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros tenemos muy poco que ver con los partidos políticos, por ejemplo, que son, pero aparentemente ya se resolvió este problema. Las iglesias, los clubes deportivos, diríamos, ¿verdad? Son organizaciones que son bastante diferentes las actividades que cada uno tiene, diríamos, ¿verdad? La forma de sus ingresos también es muy diferente, de dónde vienen los recursos, diríamos, ¿verdad? Y su capacidad de gestión también es bastante. Nosotros estamos en proceso de formalizar, hace ya unos 10 años creamos el colegio de ONGs, diríamos, ¿verdad? Que estamos en este momento reorganizándola, ¿verdad? Porque estamos queriendo ampliar un poco y porque hubieron discusiones sobre si la palabra colegio es mejor
que otra, ¿verdad? Pero sí, nosotros creemos de que tienen que haber normas, tienen que cumplir esas normas, cada sector le afecta las normas de una determinada manera, y entonces sería conveniente que podamos hacer este comité de público-privado o hablar un poco sobre estos temas y ver a llegar a un acuerdo de reforma, diríamos, ¿verdad? Y Esa una es la idea que tenemos puntualización acá nomás, de perdón. Seprelat también. Va a quedar el doctor Juan Fernández, que es el director general de supervisión de normas, entonces encargado del nexo con ustedes para poder recibir esa propuesta y analizarla también en una próxima ocasión. Genial, genial, gracias. Perfecto. Carmen quería decir algo. Sí, no, con relación nomás a lo que acaba de puntualizar, de que también nosotros como sector somos conscientes de que hay muchas organizaciones que no son, que no conocen bien las reglamentaciones más. En septiembre nosotros hicimos una encuesta que fue parte de un trabajo regional que hicimos con la ISNL sobre el conocimiento que tiene el sector acerca de todo lo que es financiamiento al terrorismo, ¿verdad? Y muchas organizaciones demostraron que no hay un elevado desconocimiento respecto a las medidas específicas. Y también esta reunión apunta justamente a eso, ¿verdad? A poder entablar ese canal para que los dos sectores, o sea, tanto el Estado como las organizaciones nos beneficie, ¿verdad? Y poder difundir al máximo a todas las organizaciones cuáles son los requisitos que se deben cumplir. Porque un alto número realmente manifestó en esa encuesta, que después le vamos a hacer llegar al ministro el informe general regional, que hay un desconocimiento general acerca de cuáles son las regulaciones que el Estado está implementando al respecto. Nosotros calculamos que dentro de este sector hay como unas 3.000 organizaciones, ¿verdad? Entre 3.000 y 5.000. Es muy difícil porque hay muchísimas organizaciones sin fines de lucro del interior. Así que, y esto representa también un empleo por una cantidad de gente, digamos, ¿verdad? Entonces, todo eso tendríamos que discutir un poco para ir definiendo reglas que sean justas para los diferentes componentes, diríamos, de las organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo separarnos de aquellas otras organizaciones que tienen otra misión y que tienen y deberían funcionar de otra manera, digamos. Así que te agradezco, ministro, con el señor Fernández, y nosotros vamos a crear un comité también para que trabaje con él, hacer las propuestas, y a lo mejor dentro de un mes por ahí, podemos hacerte una presentación nuevamente de las soluciones que vimos en este debate. Perfecto, Agustín. Un gusto saludarte a vos y a todo el equipo siempre, así que seguimos en contacto tratando de generar esas inteligencias colaborativas en este tiempo tan especial que vivimos, así que vamos a estar esperando, ¿eh? Esa palabra que muchas usamos, gracias, señor ministro. inteligencia Gracias, colaborativa. ¿Perdón? Inteligencia colaborativa es algo que todo nuestro sector público y privado necesita, ¿verdad? Así mismo. Y solidarias, y solidarias. Así mismo. Bueno, gracias, señor ministro, y a todo el Saludos. equipo. Un saludo. Adiós, adiós. Gracias. Hasta luego.